Y bueno, mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 3. Amén. Si usted no tiene Biblia, levante su mano, ahí hay una Biblia. Aquí necesitamos una Biblia, por favor. Bueno, ya Uriel ahí la pasó. Si alguien más necesita una Biblia, levante su mano y se la hacemos llegar. Ahí a Paola también. Y si de pronto usted no, aquí encima mío creo que lo van a proyectar. Ahí ya está listo y vamos a leer todos juntos, amén. Ezequiel capítulo 37, versículo número 3, amén. ¿Ya todos lo tienen? Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a leer estos pasajes de la Biblia, amén. Dice la palabra del Señor, amén. ¿Ya todos están? Hasta el versículo, del versículo 3 al versículo 6, vamos a leer, dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros ¿qué? Y viviréis y sabréis que yo soy Dios. Amén. Y la pregunta clave de todo este pasaje que leímos es: ¿vivirán estos huesos? Amén. Y yo quiero predicar en esta tarde bajo el tema palabras creativas. Amén. Diga conmigo, palabras creativas. Amén. Tome su asiento, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo creo que cuando hablamos de palabras, hay un dicho por ahí popular que dice que las palabras tienen poder. ¿Sabía usted eso? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi abuelo vivía y uno estaba cerca de él y uno le decía: es que me duele la cabeza. Mi abuelo automáticamente nos decía que nos calláramos. Le decía: cállese, porque entre más lo diga, más le va a doler. Y de pronto uno en su juventud no sabía por qué él decía eso, pero él siempre nos decía a nosotros: es que lo que usted pronuncia con su boca se le hace realidad, dice eso tiene poder, las palabras tienen poder. Y a medida que nosotros vamos avanzando en la iglesia nos damos cuenta que eso es verdad. ¿Sabía usted eso? Y más cuando esas palabras provienen de un hijo de Dios. Las palabras que diga un hijo de Dios tienen mucho poder. Por eso es que nosotros no podemos estar insultando a la gente, diciéndole nada, porque Dios nos ha dado poder en nuestra palabra. Imagínese usted salir a la calle y usted empezar a insultar a la gente y que se le haga, ojalá lo atropelle un carro, ojalá, y que pase eso. ¿Cómo se sentiría usted? Pues no falta el que se sienta bien con eso, ¿no? Pero yo creo que nosotros no nos sentiríamos cómodos con eso. Las palabras tienen mucho poder y esto lo podemos ver desde el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¿Sabe algo? Curiosamente, cuando nosotros vemos el libro de Génesis, nos damos cuenta que Dios, cuando hizo la creación, ¿cómo lo hizo? A través de su palabra. Y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios: fórmense esto y lo otro, y se formaba. Y produzca la tierra esto, y haga esto. Y el poder de la palabra de Dios. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tierra, esto no fue la excepción. La mayoría de milagros que Jesús realizó fueron a través de su boca, de su palabra. Él simplemente les decía: ¿tú crees que va a pasar? Sí. Bueno, entonces que así sea. Sé sano. Y se sanaba. Sé libre y se libertaban. Porque ¿sabe algo? La palabra tiene mucho poder. Ahora que usted sabe que la palabra tiene poder, no tiene que empezar a decirle a sus hijos: es que qué burro eres. Porque eso tiene poder.
Qué bueno que usted abrace a su hijo, a su esposa cuando estén dormiditos y dígales: qué inteligente eres. Eres el más fuerte del mundo, eres el más inteligente, eres el que más sabe, el que más va a poder. Y eso se le va a quedar grabado en su cabeza, porque nuestras palabras tienen poder. Ahora, ¿cuánto más si en vez de decirle eso empezamos a decirle que la bendición de Dios esté sobre tu vida, que donde quiera que tú te pares el Espíritu de Dios esté contigo, que todo lo que tú toques sea prosperado, que todo lo que tú hagas tenga la bendición de nuestro Señor Jesucristo? Tenemos que aprender a declarar bendición para todo el mundo. ¿Sabe algo? A veces nosotros no nos hemos percatado de lo que nosotros representamos, pero la bendición de Dios está en nuestras vidas. ¿Y sabe qué representa eso? Que donde nosotros estemos, ahí va a estar la bendición de Dios. Si usted entra a un local, a un negocio, ahí va a estar la bendición de Dios con usted. Ayer estábamos con mi esposa buscando unas agujas para una máquina y íbamos en el carro y de repente vimos un restaurante, no habíamos almorzado y le dije: bueno, pues comamos acá. Y nos metimos y estaba solo el restaurante y nos sentamos a comer. Ya cuando estábamos terminando de comer ya no había ni una silla desocupada. Y le digo a mi esposa, le digo: mi amor, ¿sí viste? Se llenó el restaurante. Y entonces ella simplemente me dice: pues es que siempre nos pasa lo mismo. Dice: siempre. Y no es que nos creamos los más, no, es que hemos logrado entender que si la bendición de Dios está conmigo, donde yo esté, ahí estará la bendición de Dios. Tú tienes el poder en tus labios de bendecir a otros. Tú tienes el poder en tu boca de bendecir a alguien más. Bendícelo. A veces uno va en el carro y me ha pasado porque somos seres humanos y de repente usted ve que alguien ¡pum!, lo cierra. ¿Y usted qué hace? Ay, Dios lo bendiga, hermano. Sí. Amén. Mire, ahí los caché a todos. Y me incluyo porque es que a veces le gana a uno el mal genio y como que la calentura. Y uno, ¡ay! ¿Dónde aprendí a manejar? Y como que le dan ganas a uno de... Pero qué bueno que pudiéramos cambiar eso. Qué bueno que nosotros aprendiéramos a entender que la bendición también está en nuestros labios. Que cuando alguien nos haga un mal, usted en vez de regresarle mal con mal, usted le puede decir: Dios te bendiga. No es fácil, porque eso no es fácil. ¿Sabe algo? Mire, muchas veces me ha tocado experimentar que me han querido pelear y yo quedarme quieto. Pero es que hable lo que quiera, diga lo que quiera, porque yo sé el poder que tienen mis palabras. Si yo me atreviera a decirle a alguien: ¿sabes qué? Ojalá caiga un rayo y te parta. Eso puede pasar. Y ¿sabe algo? La Biblia ya habla de un caso como eso. Dice que había un profeta y que se le empezaron a burlar y el profeta se enojó y entonces simplemente abrió sus labios y pasó una tragedia. ¿Sabe algo? Y no fue la única vez. Ese mismo profeta, dice la Biblia, que él simplemente es más, se lo resumo así: él fue conocido como el profeta de fuego, porque cuando él ordenaba que cayera fuego del cielo y consumiera a alguien, así pasaba. Entonces, ¿tenemos poder en nuestras palabras o no? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Ahora, ¿dónde experimentamos nosotros ese poder? Cuando la Biblia dice que nosotros oramos por un enfermo. ¿Sabe algo? Yo siempre que oro por un enfermo, yo termino declarando sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. Y no en un año, 2 años, le digo: Señor, yo quiero ver una sanidad instantánea. Yo quiero ver el poder tuyo obrando en este momento. Y muchas veces hemos visto cómo el poder de Dios obra, porque el poder que tiene nuestra palabra no nos lo ha dado el hombre, no nos lo ha dado nadie, proviene de los cielos, proviene del poder de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo que un día se paró en una barca y simplemente le dijo al viento y al mar que se calmaran, y se calmaron, es el mismo Dios que está aquí en este momento, y es el mismo Dios que respalda nuestras palabras y que respalda nuestras obras. ¿Y cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Amén. Y ¿sabe algo? Mire, nuestras palabras, las palabras creativas,
pueden ayudarnos a hacer muchas cosas. Y ahí quiero entrar en la historia que leímos. La Biblia habla de un hombre llamado Ezequiel. Y entonces la Biblia es muy curiosa esa historia, porque la Biblia dice que este hombre fue transportado a un valle donde habían huesos secos. En otras palabras, si se lo pongo en palabras más fáciles de entender, lo llevó a un cementerio, para que lo entienda mejor, pero una fosa común donde estaban ahí tirados. Y entonces, no conforme con eso, Ezequiel se para ahí. Imagínese usted la escena, trate de imaginarse la escena, Dios diciéndole a Ezequiel: ahí está tu ejército. ¿Qué pensaría usted si estuviera en los zapatos de Ezequiel? Usted ver un lugar desolado, un lugar lleno de muerte, un lugar donde no hay nada, y que Dios le diga: ahí está tu bendición. ¿Qué haría usted? ¿Le creería o no le creería? Y de pronto usted dice: no, es que Dios no es así. Que no. Muchas veces Dios lo tiene a usted en la peor de las situaciones que usted está viviendo, y Dios le habla y dice: ¿sabes qué? Aquí te voy a bendecir. Y tú dices: pero Señor, es que yo, ¿cómo me vas a bendecir aquí? Él dice: ay, aquí te puedo bendecir como nunca antes te lo has imaginado. De pronto estás enfermo, estás sin trabajo, no tienes ni para comerte un pan, y Dios te dice: te abriré las ventanas de los cielos y vas a ser de bendición a todos los que te rodeen. Y a veces nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos: pero Señor, ¿no estás viendo dónde estoy viviendo? Quizás no tengo nada, y tú me estás diciendo que... Porque así es Dios con nosotros. Ezequiel está ahí en el valle de los huesos secos, y Dios le dice: ahí está tu ejército. Pero Señor, y entonces Dios le dice la frase que él estaba esperando. Dice: profetiza sobre esos huesos, háblales, háblale a tu bendición. Dile a esos huesos que van a vivir, que yo voy a poner tendones sobre esos huesos, que yo voy a poner carne sobre esos huesos, que yo voy a hacer una serie de cosas sobre esos huesos. Porque cuando nosotros confiamos en el poder de Dios, Él puede hacer eso y muchísimo más. ¿Sabe algo? En estos días estaba yo leyendo y viendo unos videos sobre algo muy especial que pasó hace más de 100 años, que se llamó el avivamiento de la calle Azusa. Fue en Estados Unidos, se fue exactamente en 1909. Y pasó algo muy curioso. Estaba yo viendo el libro por internet, y el escritor narraba que hubo unas escenas que él no lograba entender. Y él dijo: yo pude ver muchas veces como el pastor de ahí del lugar de la calle Azusa veía gente que no tenía un brazo, y le decía: venga que Dios le va a poner su brazo, y todos se le burlaban. Y él decía, simplemente él empezaba a orar, y el pastor, el escritor decía, y poder ver cómo su brazo de un momento a otro empezaba a estirarse, a estirarse, a estirarse, hasta que tenía un brazo otra vez. Y todo el mundo quedaba sorprendido, porque sabe algo, nuestras palabras tienen poder. Y cuando usted ora por alguien, no ore con dudas, porque a veces usted dice: ay no, Dios puede sanar una enfermedad, pero de pronto usted dice: es que me falta un pulmón, ¿y será que Dios no se lo puede poner? Tenemos el Dios que es el creador de los cielos y la tierra. Él puede hacer eso y muchísimo más. Le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces nosotros en esta hora tenemos que aprender a creer en lo que Dios ha hecho. Y sabe algo, mire, cuando yo estaba leyendo en la Biblia, el primer milagro que Jesús hizo sobre la tierra fue un milagro extraordinario. Estaban en las bodas de Canaán, todos felices, y de repente, ¡pa!, se acaba el vino. Y entonces nadie sabe qué va a pasar. Van con María: ayúdenos. Y María dice: mira, ya está mi hijo, ve con él, oídlo, y lo que él les diga, hacedlo. Bueno, está bien. Y fueron con Jesús, y entonces Jesús se queda mirando: ¿y a qué han venido a mí? No, es que se nos acabó el vino, y usted sabe que estamos en una boda y eso no puede pasar. Ah, pues eso está fácil. Dice que fue y trajo unos cántaros. Dijo: mire, vaya y llénenlos con agua. Cuando los llenen con agua, después de que ya estén llenos, sirvan un vaso, una copa, y llévensela al invitado especial de la fiesta. Ahora, aparentemente era una misión muy fácil, ¿no?
ir, llenar con agua y darle al invitado. Pero hacer eso y que el invitado después de tomar vino le dieran una copa de agua, pues ¿cómo se va a sentir? Era algo ofensivo. Y yo creo que todos se fueron pensando, ¿y este Jesús quién es? ¿Por qué hace eso? Pero bueno, vamos a escucharlo. Y fueron, llenaron los cántaros con agua. Cuando le entregaron la copa al invitado especial, la Biblia dice que este hombre tomó y se quedó mirándolos y mandó a llamar al dueño de la fiesta. Y le dijo, nunca antes había visto esto, no entiendo cómo te atreves a servir el mejor vino. De última, si normalmente el mejor vino de todos se servía primero y ya cuando